¿Has tenido un déjà vu de tu infancia? Esas ráfagas de recuerdos que aparecen como imágenes mentales te transportan a momentos olvidados de tu niñez. Yo también los he experimentado y lo que he descubierto es que estos destellos del pasado a menudo están vinculados a las experiencias y los aprendizajes emocionales de nuestra infancia. ¿Quieres saber más? Vayamos a este video. Estás en Laberinto Mental. Resulta fascinante cómo nuestra infancia puede moldear nuestros gustos y preferencias en la vida adulta. Yo misma me siento como una especie de anciana en un cuerpo joven debido a mis preferencias por lo vintage y la ropa formal de los 90s. Pero, más allá de la moda, lo que quiero destacar es que esos gustos y afinidades que desarrollamos en la infancia a menudo están arraigados en experiencias emocionales significativas. Recuerdo un juguete de mi infancia en particular, una especie de dona con botones que reproducía melodías clásicas de Beethoven. También tenía una mini computadora que, además de enseñarme el abecedario, incluía notas musicales. Fue a través de estos juguetes que me enamoré de la música clásica. Las sinfonías de Beethoven me transportan a esos viejos tiempos. A veces siento como si volviera a regresar a mi infancia. Lo que te quiero transmitir es que la etapa de la infancia es un momento crucial en nuestras vidas. Es cuando empezamos a reconocer lo que nos apasiona y lo que no nos gusta. Y a menudo estos descubrimientos están arraigados en experiencias emocionales. Esto puede darte un gusto en el futuro o tal vez un disgusto. ¿Quién no ha tenido un peluche o un objeto especial que alguien le regaló? Estos objetos a menudo se cargan de significado emocional y pueden influir en cómo te sientes. Tal vez en algún momento te sientas triste cuando ves a este objeto y tal vez en algún momento te sientes feliz. Lo que importa aquí es que tengas esa disposición a no caer ante esto, porque sabes que si podrías caer, puedes quedar somatizado simplemente por este objeto emocional. La infancia tiene un poder asombroso para moldear nuestro futuro yo, nuestros gustos, preferencias y en última instancia, nuestros recuerdos están vinculados a las experiencias emocionales que vivimos durante esos años, aunque quizá a veces no los recordamos. A veces es importante dejar ir los recuerdos y consolidar estos objetos que consideramos muy especiales por la carga emocional. Liberarlos de los significados emocionales que pueden llegar a somatizarnos. Sin embargo, no podemos negar que estos vínculos emocionales de la infancia siguen siendo una parte importante de quienes somos en la actualidad o de quienes deberíamos transformarnos. En última instancia, si quieres que te hable un poquito más de este tema, que realmente es muy relevante, por favor déjame en los comentarios. Suscríbete y dale like. Recuerda que soy Rubia Coste y estás en Laberinto.